Saludos amigos, bienvenidos a este episodio 95 del podcast Las Cosas Como Son. Usted puede verlo en su versión de vídeo en la página fanpage del Profesor Ángel Rosa o en la página de YouTube también, el canal YouTube Profesor Ángel Rosa, o escucharlo en las plataformas principales de audio podcasting que son las más conocidas. Bueno, esta semana traigo un tema que no va por la misma línea directamente de las candidaturas políticas en los partidos principales aquí en Puerto Rico, sino sobre lo que está ocurriendo en los partidos o en uno de los partidos periferales que tiene incidencia sobre los partidos tradicionales o los partidos grandes, el Partido Popular Democrático y el Partido Nuevo Progresista. Me refiero a la secuela que ha ocurrido en este último, en el Partido Nuevo Progresista, luego de la desafiliación del alcalde del municipio de San Sebastián, Javier Jiménez, en la zona oeste montañosa de la isla, y su posterior ingreso ya oficializado al nuevo partido de corte conservador religioso, Proyecto Dignidad, que en las elecciones de 2020 fue el partido que menos votos sacó. Era también el más joven de ellos, pero que las encuestas han estado reseñando que tiene el potencial, por precisamente el tipo de organización de base a la que representa, de exhibir un crecimiento significativo electoral para este próximo torneo electoral de 2024. El alcalde de San Sebastián dijo que se desafiliaba del Partido Nuevo Progresista, en el que ha militado toda su vida y por el cual ocupó la alcaldía del municipio de San Sebastián por 20 años, por 5 cuatrienios, porque no encontraba en él los valores conservadores, anti-vaxxer, antivacunación, de libertad individual, que han caracterizado el discurso antiaborto también, antiabortista, del Proyecto Dignidad, y que no lo veía eso en ningún otro partido, que quien mejor representaba sus visiones políticas conservadoras era el Proyecto Dignidad. Junto con él se fueron también varios legisladores municipales de ese municipio y además algunos de los miembros de la estructura de liderazgo allí del Partido Nuevo Progresista, al punto que allí ha ocurrido una movida casi de emergencia del Partido Nuevo Progresista para intentar parar la sangría y comenzar el proceso de sustitución del alcalde, que ahora va a estar en las filas de un partido contrario. Se habla inclusive del reclutamiento de un exalcalde de ese municipio para traerlo nuevamente como figura conocida, de forma que pare de la manera más eficiente la sangría que puede representar la salida de este líder. Pero el movimiento de Javier Jiménez tiene repercusiones más allá del municipio de San Sebastián. En el partido Proyecto Dignidad, por ejemplo, provocó el desplazamiento inmediato del fundador de ese partido y ex candidato a la gobernación, el doctor César Vázquez, de su aspiración a la gobernación que había anunciado tenía nuevamente para las elecciones de 2024, y su encajonamiento voluntario en una candidatura que todavía está por definirse, o a la comisaría residente en Washington o al Senado de Puerto Rico. Si fuera al Senado, uno tiene que entender que sería una candidatura por acumulación, además de la candidatura a la reelección por acumulación de la actual incumbente por ese partido, la senadora Joan Rodríguez Bebe. Y ha cambiado el panorama porque en el Proyecto Dignidad se adelantaba una competencia por la candidatura a la gobernación entre César Vázquez y la ex candidata a comisionada residente en 2020, la licenciada Ada Nora Enríquez. Y Ada Nora ha permanecido firme en su aspiración, ha dicho que ella lo hace por unas convicciones y por representar un sector del electorado y de ese partido que ella piensa debe tener mayor relevancia. No ha querido asumir el rol conciliatorio y de negociación que los otros miembros de su partido y del liderato de su partido han asumido cuando Jiménez se ofreció no solamente para ingresar, sino para ser el próximo candidato a la gobernación del Proyecto Dignidad en Puerto Rico. Yo no voy ahora a discutir, porque no es este el momento de hacerlo en el podcast,
las posibilidades o no que tenga Javier Jiménez o el Proyecto Dignidad de ganar las próximas elecciones en Puerto Rico, que yo creo que son ninguna. Pero habría que discutir si el papel que pueden jugar y la fortaleza que pueda sumar al Proyecto Dignidad la candidatura a gobernador del alcalde Javier Jiménez y su ingreso en el partido. Eso sí se puede quizás especular. Lo que pasa es que no me parece que sea este el momento de medirlo, porque yo no tengo información de encuestas sobre ese particular, ni tengo tampoco una visión clara de la estructura de este partido, que lo que sí uno debe asumir es que puede tener un potencial de crecimiento, porque el lugar donde se hace la campaña política y donde se adelantan los argumentos proselitistas de ese partido son los púlpitos de muchas de las iglesias protestantes y católicas y de las comunidades religiosas que existen en Puerto Rico y que son la mayoría de la población. Puerto Rico es un país de composición, por lo menos nominalmente, mayoritariamente cristiana. Pero creo que la mejor manera de enfocar este análisis ahora es desde el punto de vista de la reacción que ha generado en el Partido Nuevo Progresista o en el Partido Popular Democrático, que son los partidos que van a perder electores en favor de Proyecto Dignidad. El Partido Nuevo Progresista se señala como el de los dos grandes que más daño va a recibir por esta posible sangría, porque desde el año 1992-93, las campañas electorales que encabezó el entonces aspirante Pedro Rosselló González, luego convertido en gobernador de 2 cuatrienios aquí en la isla, quizás la figura política de mayor peso que ha tenido el Partido Nuevo Progresista en su historia electoral, pues el PNP comenzó a cortejar para hacer con eso y lograr con eso una alianza no escrita con el sector cristiano conservador. El ex gobernador Rosselló llegó a decir en un momento determinado públicamente que él se definía como un católico protestante, que por lo disparatado del concepto, que obviamente pues no se trata de un teólogo quien lo dice, no tenía otra función que atraer al PNP, al elector conservador, para quien es importante la postura religiosa, sobre todo fundamentalista cristiana, de los candidatos y de los partidos políticos. Y así fue en las elecciones de 1996, y así fue en la del 2000, y así fue en la del 2004, y sucesivamente hasta la del 2017, cuando precisamente el hijo de Rosselló, el ex gobernador Ricardo Rosselló, fue el último que disfrutó de los acuerdos amplios de alianza implícita, no escrita, entre los grupos fundamentalistas religiosos y el PNP. No quiere decir esto que el Partido Popular no tenga también un componente de electores cristianos o que de electores que privilegian el tema cristiano y religioso sobre el resto de los temas que puede ofrecer un partido político. Pero evidentemente en el PNP esa coalición estaba mucho más sólida y mucho más abierta, aunque no era un acuerdo formal, pero uno está acostumbrado a ver en las últimas 6 elecciones, a los candidatos del Partido Nuevo Progresista siendo ungidos en púlpitos fundamentalistas, protestantes, pentecostales, recibiendo endosos de líderes religiosos importantes del sector protestante en Puerto Rico, y eso no ocurría igual con los líderes del Partido Popular Democrático, que tendía a ser un tanto más liberal o un tanto más laico, por así decirlo, en términos de su composición de candidaturas y de los postulados de las cosas que se legislaban y se defendían. Poco a poco, sin embargo, en el Partido Popular la posición fundamentalista cristiana ha ido ganando también interés de los líderes, y en la elección de 2020 el derrotado candidato a la gobernación, Charlie Delgado, intentó, sin éxito, por torpeza, obviamente, también cortejar el electorado cristiano, y me consta que en el círculo íntimo de Charlie había convencimiento de que el Partido Popular debía moverse
hacia el conservadurismo religioso para asegurar su crecimiento. Todo esto, obviamente, toda esa ecuación, está por verse cuánto ha cambiado ahora que el Proyecto Dignidad se organizó en las elecciones de 2020, logró elegir 2 legisladoras y está pujando por aumentar su presencia en posiciones electas en Puerto Rico luego de las elecciones de 2024. Pero me ha estado curioso porque en el PNP, desde el 27 de agosto que se celebró la asamblea del PNP para aprobar el reglamento de elecciones y primarias y un poco para engordar las aspiraciones del gobernador Pedro Pierluisi a la reelección frente a lo que en ese momento ya era el evidente reto primarista de la comisionada residente Jennifer González, que pocos días después un mes después proclamó su candidatura a la gobernación dentro del Partido Nuevo Progresista. Ya desde finales de agosto hubo una presencia amplia en el discurso público de algunos de los candidatos y figuras de ese partido tratando de insertarle la idea a los cristianos conservadores de que no tienen nada que buscar en Proyecto Dignidad. Por ejemplo, Tomás Rivera Schatz, el expresidente del Senado y líder en este momento de los nuevoprogresistas en el Senado, que están en minoría, utilizó la tribuna del 27 de agosto para dirigirse directamente a los seguidores de este partido y a los cristianos militantes del Partido Nuevo Progresista, diciéndoles que el PNP era el partido que representaba sus valores, que un partido que tiene un solo legislador no podía avanzar ese tipo de iniciativas, y utilizando realmente una demagogia muy simple y muy llana que difícilmente recoja las velas de lo que ya se han perdido en la tormenta. Además, había un énfasis de los líderes del PNP de repetir como una especie de estribillo que el único partido que busca la unión permanente y la anexión de Puerto Rico como Estado de la Unión, que aquí se le llama la estadidad, es el Partido Nuevo Progresista, tratando de apostar a que todavía el ideal de anexión es más importante que la visión político-religiosa que puedan tener esos electores. Pero me parece que en los últimos días habrán visto encuestas o habrán tenido resultados más certeros de algún grupo focal, porque ha sido el propio gobernador, que ya es un candidato primarista porque está siendo retado dentro de su partido por la comisionada residente, quien ha revisitado el tema y en unas expresiones que hizo el pasado 3 de octubre en una actividad pública, le habla directamente a esos electores conservadores, diciendo que él pues no teme porque el Proyecto Dignidad le reste muchos votos al Partido Nuevo Progresista y que el discurso de Pierluisi, estoy seguro, es luego de haber visto números de encuestas porque está construido de la forma y manera en la que usted consigue votos cuando no están con usted. Fundamentalmente lo que dijo es que la lista de candidatos del Partido Nuevo Progresista para las elecciones de 2024 está mucho más nutrida de candidatos conservadores que de candidatos liberales, ¿no? Pierluisi mismo es visto como un liberal y de hecho asumió en pasadas contiendas y ya siendo gobernador posiciones ampliamente liberales, como por ejemplo sobre el tema del aborto o sobre el tema de los derechos de la comunidad LGBT. Yo no tengo la menor duda de que Pierluisi es un liberal y lo es realmente por convencimiento, con argumentos, ¿no? Porque los ha esgrimido cuando ha tenido que ejercer su facultad gubernatorial o constitucional para avalar o vetar legislación sobre estos temas. Pero ahora está necesitando votos porque la comisionada muy astutamente ha construido un discurso no verbal de su candidatura sobre figuras y elementos muy apelativos al elector conservador. Un matrimonio reciente, un embarazo reciente de mellizos, toda una construcción, ¿no?, de la figura de padre, de madre de familia, de la familia tradicional, que sin lugar a dudas es un guiño también al elector conservador cristiano que piensa que en el mundo moderno la estructura tradicional católica cristiana de la familia se ha estado deconstruyendo o ha estado debilitándose. Y ante eso, un gobernador que
ha sido gobernador por 3 años sin estar unido a ninguna persona en matrimonio, aunque es padre, aunque es abuelo, pero que no tiene en este momento un estado civil matrimonial, pues tiene una debilidad ante el hecho de que en la política puertorriqueña esa imagen todavía tiene algún valor a la hora de depositar el voto, sobre todo en primaria. Así que yo pienso que es evidente que en el Partido Nuevo Progresista no solamente que hay preocupación, sino que hay necesidad, sobre todo en el bando del gobernador, de hacer un acercamiento a electores que estén todavía en el PNP que puedan tener esa inclinación. De hecho, algunos líderes cristianos que todavía militan en el PNP y que además han recibido fondos y bonanza para reconstrucción de templos y demás durante este cuatrienio de los fondos de reconstrucción de Puerto Rico, han estado por meses tratando de construir un discurso en las dos aguas, ¿no? En el que, por ejemplo, digan que un cristiano no tiene que temer nada por apoyar los candidatos del Partido Nuevo Progresista y que hay que acercar al Partido Nuevo Progresista a las ideas cristianas y no tirar la toalla en cuanto a la afiliación al Partido Nuevo Progresista. Pero ese discurso, que llevaba un buen paso en algunos medios de comunicación, fue realmente abortado e interrumpido de manera abrupta por la desafiliación de Javier Jiménez, que es un alcalde electo del PNP y de la gente que con él ha dado también el salto allá en el municipio de San Sebastián. Y ahora ya hay un modelo de cómo es que usted puede irse del PNP y aterrizar ampliamente celebrado y recibido con mucha alegría, como cualquier partido político que reciba miembros por el partido Proyecto Dignidad. Es un elemento que debe discutirse porque, como he dicho y repito, el potencial de crecimiento de este partido pues todavía está por verse, y ahí vamos a saber si la amenaza de las alianzas políticas que por siglos han constituido el bipartidismo puertorriqueño, el sistema de partidos dominado por dos partidos principales, con unas leves interrupciones como por ejemplo en los 20 años o 25 años de hegemonía del Partido Popular bajo el liderato de Luis Muñoz Marín, está realmente siendo sustituido por un nuevo esquema de partidos o si esto es simplemente un gradual realineamiento de las fuerzas políticas en Puerto Rico, pero que puede desembocar en el mismo bipartidismo, aunque con diferentes protagonistas. Y es algo a lo que le vamos a dar atención en este podcast porque merece análisis y es algo que creo que las señales están comenzando a manifestarse y por lo tanto tendrán alguna repercusión en la contienda que se avecina y que ya comenzó con las radicaciones en el PNP y que se abren ahora en el Partido Popular el próximo 16 de octubre. Así que les agradezco, como siempre, su participación viendo este podcast y les pido a aquellos que me están viendo que compartan el podcast con sus amistades y con sus conocidos. Dele un share o háblele a sus amigas y a sus amigos sobre este podcast para que podamos crecer como una comunidad y seguir compartiendo, por lo menos entre nuestros espectadores puertorriqueños, los temas de actualidad de la política puertorriqueña. Los espero nuevamente la próxima semana aquí. Hasta entonces, muchas gracias.